de donde continuamos con la segunda parte. Nos hemos quedado en el archivo de concentración. Aquí. Ya, vamos a continuar. Bien, vemos lo que era el archivo de concentración. Una pequeña definición. Y aquí tenemos otra, ¿no? Esto se lo vamos a pedir, a ver aquí. Ebony, ya está dentro Ebony. Léanoslo, por favor. Si tiene buena señal. Sí, tengo licencia. Ya, gracias. El archivo de concentración es la unidad responsable de la recepción de identificación de los expedientes transferidos por el archivo de trámite, mismo a lo que se deberá de establecerles un control por medio de instrumentos técnicos archivísticos para su posterior presentación y consulta. Tal detalles como son... Ya, gracias. Bien, está definiendo nuevamente lo que es un archivo de concentración. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que ya nos habla de que ellos deben establecer un control utilizando ciertos instrumentos técnicos, ¿ya? Archivísticos, ¿sí? Para su posterior préstamo y consulta. ¿Cuáles son esos instrumentos técnicos? Los inventarios, donde tienen que registrar, ¿no? Qué documentos tienen en su custodia, ya qué fecha ingresaron, de qué tratan, ya eso va a estar en su inventario. Un catálogo de disposición documental, ¿no? Puede ser un índice donde está enumerado, enlistado todos los documentos que se encuentran archivados en concentración. O calendario de caducidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los documentos van a tener la misma vigencia o la misma importancia para la empresa. Entonces, con un calendario de caducidades, pueden decidir cuándo va a dejar de ser un archivo de concentración y va a pasar a la siguiente fase, a su fase inactiva. Bien, esos son instrumentos con los que puede manejarse una empresa. Nos dice en la parte inferior, posteriormente estos instrumentos de control servirán para hacer valoración y transferencias secundarias. Ya. ¿Cuál era la transferencia secundaria? Pues la transferencia de un archivo de concentración a un archivo histórico, ¿no? A ver, eso lo veíamos aquí para que no quede así como un vacío, ¿no? Aquí está, ¿no? La transferencia primaria era cuando se hacía el traspaso, la transferencia de un archivo de trámite a un archivo de concentración. Y cuando se iba de un archivo de concentración a uno histórico, era llamada transferencia secundaria. Bien, aquí está recalcado varias veces esto, ¿no? Como para pregunta de examen y como para que no falle nadie. ¿Ya? Todos ya, espero que lo tengan clarito. ¿Dónde estamos? Aquí, ya. Seguimos con el archivo de concentración. Marisol, léanoslo por favor. Archivo de concentración. Archivo de concentración. Cabe mencionar. El archivo de concentración se localiza en la fase semiactiva. Bien, ese es un dato simplemente, ¿no? El archivo de concentración se localiza en la fase semiactiva. Él está haciendo recuerdo. Ahora, ¿qué es la valoración? Ya, la valoración es una actividad dentro del archivo de concentración. Rita, por favor, léanos qué es la valoración. La valoración. La valoración es realizada en el archivo de concentración cuando los documentos han concluido con su vigencia documental y prescriben sus valores primarios. El documento se convierte en objeto de análisis por un grupo
interdisciplinario que incluye de manera obligatoria al especialista en la materia archivística, el cual emitirá su dictamen con base en distintas perspectivas. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es la valoración? En resumen, es una actividad que consiste en decidir qué tan importante es el documento para el futuro desenvolvimiento de la empresa. Como dice en esta parte inferior, esto de manera obligatoria tiene que incluirse al especialista en materia archivística, quien va a determinar qué se va a hacer con este documento que se encuentra en esta etapa de archivo de concentración. ¿Ya? Entonces, la valoración es una actividad que se da en su etapa culminatoria, es decir, al final, cuando los documentos están saliendo de archivo de concentración. ¿Ya? Y cuando están a punto de salir, se hace esta valoración para decidir si corresponde hacer su segunda transferencia o transferencia secundaria al archivo histórico. ¿Ya? Bien, dicho esto, veamos la tercera parte y la última parte. El archivo histórico. No hay mucho que decir del archivo histórico, ¿ya? Generalmente conceptos y preceptos. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Nuevamente vamos a repetir con Nancy. ¿Qué es un archivo histórico? Léalo, por favor. Archivo histórico creado para cumplir con diferentes actividades destinadas a la conservación de los documentos por sus características, son de importancia y relevancia para la empresa. Ya. Creo que le están haciendo bullying a Nancy. Bien, bien, bien. Entonces, estos archivos históricos son creados, ya, dice, para cumplir con diferentes actividades destinadas a la conservación, ¿no? En sí, esa es la finalidad del archivo histórico. Conservar ciertos documentos que se creen que son de importancia y relevancia para la empresa, ¿no? Eso lo tiene que definir ese especialista en archivística. Ya, Beatriz, ayúdenos con esta segunda parte. Este tipo de archivo está constituido principalmente por información de carácter indencial, testimonial e informativa, la cual denomina así por la teoría del ciclo vital del documento. Ya, muy bien. Entonces, como dice aquí, hay documentos de carácter evidencial, testimonial e informativa. Todos estos tipos de documentos van a ir al archivo histórico, dice. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay del archivo histórico? Bien, nos dice, la constitución de un archivo histórico surge a consecuencia del archivo de concentración. ¿Ya? Es decir, es el paso previo, ¿no? Lo que veíamos anteriormente en las láminas. Ya que a partir de una selección, ya veíamos esta actividad de selección, ¿no? Nacen las unidades que se convertirán en los fondos documentales de los archivos históricos, compuesto por documentos que se encuentran en la tercera edad dentro del ciclo vital del documento. Bien, recordarán ustedes el ciclo vital, ¿no? Que hemos visto y que lo hemos enlazado con los tipos de archivos y con las 3 fases. Bien, a ver, Anita, por favor, léanos las últimas partes ya para cerrar este tema. Yo leo. ¿Ana está ahí? ¿O quién va a leer? Aquí está Elisa. ¿Maricel? ¿O Ana? La última parte dijo, ¿no dice? Ah, sí, Maricel, la última parte.
Ah, perdón, No, Ana. no. Ah, me estoy confundiendo. Anita, léalo. La última parte dijo, ¿no? Sí. La documentación valorada para constituir un archivo histórico se puede adquirir de diferentes formas. La más común es la transferencia documental secundaria realizada por el archivo de concentración. Bien. Bueno, esa parte está clara, ¿no? Es lo que hemos ido recalcando desde las láminas anteriores cuando veíamos el archivo de concentración. Muy bien, ese sería el concepto de archivo histórico, ¿ya? En sí, documentos guardados porque se creen que son de importancia para consultas posteriores, pero que ya no están dentro de la fase activa, tampoco la semiactiva, ¿no? Muy bien, jóvenes, con eso concluimos la unidad número 1, es decir, ya están listos para dar un examen de esto. Ya, terminamos con la materia y vamos a ver la siguiente clase, las exposiciones de sus compañeros. Bien.